Existe una verdad que pocos tienen el valor de afrontar. El mayor enemigo de la verdadera transformación no es el mundo exterior, sino la estructura que has construido en tu interior. Imaginemos a un hombre que dedicó décadas a forjar su vida con disciplina, fe y sacrificio. Siguió las reglas, honró las costumbres, respetó a sus mayores. Hizo todo bien dentro de un sistema que, sin que él se diera cuenta, ya se había derrumbado silenciosamente. Y entonces llegó un solo día, en que escuchó palabras que jamás había oído. Palabras que no encajaban en ninguna estructura que conocía. Palabras que no encajaban en ningún molde que tuviera. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió, no por dolor, por reconocimiento, como si una parte de él que había estado enterrada viva finalmente encontrara aire. Pero ¿qué sucede cuando el vino nuevo desborda el odre viejo y el viejo se niega a ceder? Se encontraba en el centro de una multitud que lo conocía por su nombre, por su túnica, por su cargo. Hombres que habían estudiado las Escrituras durante 40 años lo miraban con ojos entrecerrados, no con curiosidad, sino con juicio. Y él, que siempre había sabido exactamente qué decir, permaneció en silencio, porque la respuesta que llevaba dentro era demasiado peligrosa, era demasiado nueva, era demasiado viva para caber en aquel espacio cerrado, en aquella atmósfera opresiva de tradición y poder. Abrió la boca, la cerró, miró al suelo, y entonces, desde algún lugar que no era su mente, sino algo más profundo, más antiguo y a la vez más nuevo, surgieron las palabras. Y cuando salieron, el silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que aquel lugar hubiera albergado jamás, porque algunos allí sentían que les ardía el corazón, y otros apretaron los puños. Lo que dijo en ese momento lo cambiaría todo. Pero nadie sabía aún el precio que pagaría por ello. Hubo un tiempo en que el silencio tenía peso, no el silencio vacío de quienes no tienen nada que decir, sino el pesado silencio de quienes esperan, y han esperado tanto que la esperanza misma ha comenzado a desvanecerse. Era un mundo de piedra y polvo, de mercados bulliciosos y templos silenciosos, de hombres encorvados bajo el sol y leyes que pesaban más que el sol. Un mundo donde cada persona nacía sabiendo cuál era su lugar, y donde abandonarlo casi siempre costaba todo. En este escenario existía una tensión invisible que latía bajo cada conversación, cada encuentro en las esquinas de las calles, cada mirada intercambiada entre desconocidos. Era la tensión de quienes presentían que algo estaba a punto de cambiar, pero no sabían de dónde vendría ese cambio, ni si estaban preparados para recibirlo. La gente portaba una antigua promesa, susurrada de generación en generación como una llama, transmitida, protegida del viento. Y las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta resonaban en sus corazones. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién? Y entonces, sin fanfarrias de trompetas, sin una procesión de reyes, sin la pompa que el mundo suele reservar para los grandes momentos, llegó. No como llegan los poderosos, sino como llega el vino nuevo, en silencio, en algo sencillo, portando en sí una fuerza que los viejos odres aún no sabían que serían incapaces de contener. Ninguna gran historia comienza donde parece comenzar. Comienza mucho antes, en las decisiones que otros tomaron, en los lugares que otros eligieron, en las noches que otros pasaron solos, sin saber que estaban preparando el terreno para algo más grande que ellos mismos. Y con él, no fue diferente. Su historia comienza antes de su primer llanto, antes de su primer paso, incluso antes de cualquier palabra que haya pronunciado. Comienza en un linaje, en un hilo dorado que recorre generaciones enteras de fe, fracaso, arrepentimiento y nuevos comienzos. No nació de la nada. Nació de la acumulación de todo. El lugar era tan humilde que inspiraba dudas. Un pueblo pequeño y olvidado, cuyo nombre mismo evocaba el desdén de los demás. Y fue precisamente allí, en ese rincón que el orgullo humano jamás elegiría, donde se depositó algo absolutamente extraordinario, como si el universo tuviera una predilección por esconder sus mayores tesoros en lugares que las miradas apresuradas pasan por alto. El pesebre antes del palacio, la oscuridad antes de la revelación, el grano enterrado antes de la cosecha que alimentará a multitudes.
Había señales, siempre las hay, pero solo cobran sentido en retrospectiva, cuando la historia ya se ha desarrollado y se puede apreciar el hilo conductor. Estrellas que se movían, sabios que cruzaban desiertos guiados por algo que la razón no podía explicar, sueños que llegaban como instrucciones, y una joven que dijo sí a algo para lo que ninguna lógica humana podría haberse preparado. Ese sí, sencillo, temeroso, pero inquebrantable, fue la primera piedra de un fundamento que el tiempo no podría derribar. Ningún ser humano se forma solo. Por singular que sea su destino, por única que sea su misión, siempre hay un círculo íntimo, un pequeño universo de rostros, voces y manos que moldea, sobre todo, el alma. Y aquel que conmovería al mundo con palabras y gestos nunca antes vistos, fue moldeado primero en silencio, en una casa sencilla, por personas que jamás imaginaron que la historia los inmortalizaría, no por una grandeza visible, sino por una fidelidad cotidiana a algo que no podían ver del todo, solo sentir. Había un hombre de manos callosas, de pocas palabras y gran presencia. Un hombre que aprendió el lenguaje del cuidado antes que cualquier otro. No era el padre biológico, y probablemente lo sabía con una claridad que, a veces, debió pesarle como una piedra, pero eligió quedarse. Eligió dar el nombre. Eligió enseñar el oficio, mostrar cómo la madera cede en las manos adecuadas, cómo el trabajo honesto tiene una dignidad que ningún título puede comprar. En esas horas de cerrado y sudor, se transmitió algo que trascendía la carpintería. Se transmitió el lenguaje de la entrega silenciosa, y este muchacho absorbió cada sílaba. Y allí estaba ella. La mujer que dijo sí cuando el mundo entero dijo no. Que guardó recuerdos en su corazón cuando su mente no podía comprender. Que estuvo presente en momentos de gloria y en momentos de dolor, incluyendo ese último instante, el más desgarrador de todos, cuando la mayoría había huido y ella permaneció. Lo que aquel niño aprendió en sus ojos sobre el amor, sobre el coraje, sobre la lealtad inquebrantable ante lo inexplicable, ninguna escuela en el mundo podría enseñarlo. Era un hogar sencillo, pero era un hogar donde lo extraordinario aprendió a ser humano. Hay un periodo en la vida de todo gran protagonista que la historia oficial casi siempre ignora. Un periodo sin espectáculo, sin público, sin registro visible, pero que en realidad es el más decisivo de todos. Es el tiempo del horno. El tiempo en que el metal se calienta hasta el punto de poder ser moldeado. El tiempo en que la raíz crece profunda, invisible, antes de que aparezca la primera flor. Y en su historia, este tiempo tiene un nombre sencillo y misterioso: los años ocultos. Décadas enteras de las que el mundo no ha conservado casi nada y que, precisamente por eso, lo dicen todo. Creció en una tradición que respiraba las escrituras como si fueran aire. Desde niño, las antiguas palabras se recitaban, se cantaban, se debatían, se vivían. No era la religión como un adorno social, sino como una columna vertebral, como un lenguaje primordial, como una lente a través de la cual se leía e interpretaba el mundo entero. Y él absorbió esto con una profundidad que iba más allá de la memorización. Había en él la capacidad de escuchar lo que yacía bajo las palabras, el pulso vivo que la letra portaba, pero que tantos lectores apresurados pasaban por alto. A los 12 años, dio la primera señal de ello, sentado entre los maestros más experimentados del templo, no como un estudiante intimidado, sino como alguien que hacía las preguntas que los propios maestros aún no se habían formulado. Pero después, silencio, años y años de silencio productivo, de trabajar con las manos, de observar el mundo humano en su forma más cruda y cotidiana, el sufrimiento del vecino, el hambre del mendigo en la esquina, la arrogancia del recaudador de impuestos, la dignidad herida del trabajador explotado. No se preparó en bibliotecas de mármol, se preparó en la vida real, y cuando finalmente llegó el momento de hablar, cada palabra llevaba el peso de todo lo vivido en silencio. La formación más profunda nunca se da ante un público. Hay momentos en la historia que actúan como bisagras, momentos en que una puerta se cierra definitivamente desde dentro y otra se abre, amplia, brillante y sin posibilidad de retorno. No son momentos que avisen, llegan como una ola que no viste formarse en el horizonte, pero cuando llega, lo hace con todo. Y para él,
Ese momento ocurrió a orillas de un río, así, sin más, sin palacio, sin ejército, sin multitud de autoridades. Un río, un hombre gritando en el desierto y una decisión que partiría el tiempo en dos. Juan era de esas personas que incomodan a la gente sin proponérselo. Vestía según lo que la tierra le ofrecía, comía lo que el desierto le permitía y predicaba con una urgencia que sonaba más a alarma que a invitación. La gente acudía a él porque sentía que decía algo auténtico, algo que los discursos pulidos de los templos hacía tiempo que habían dejado de decir. Y fue a este hombre, en este lugar insospechado, a donde se dirigió, no porque lo necesitara, sino porque había llegado el momento, porque el silencio de los años ocultos había alcanzado su límite natural y lo que guardaba dentro exigía ser escuchado. Cuando emergió del agua, algo había cambiado de forma permanente y pública. El cielo se abrió, y esto no es una metáfora poética, sino el testimonio de alguien que estuvo allí e intentó describir con palabras humanas algo que las palabras humanas no estaban hechas para contener: una voz, una presencia, una confirmación que no provenía de ningún tribunal religioso, de ninguna institución de poder, de ningún consenso de expertos. Provenía de una dimensión que está por encima de todos ellos, y él, que siempre supo en lo más profundo de su ser quién era, la oyó decirse en voz alta por primera vez. Desde ese momento, el vino nuevo comenzó a agitarse, y los odres viejos seguían sin saber lo que se avecinaba. Toda verdadera fuerza se prueba antes de ser liberada, no por casualidad, sino por necesidad, porque el mundo no entrega sus campos de batalla a quienes aún no saben lo que llevan dentro, y justo después del río, justo después de la confirmación pública, justo después del cielo abierto y la voz que rompió el silencio, lo llevaron al desierto. No huyó allí, lo llevaron, como si la misma fuerza que había descendido sobre él necesitara ser probada primero en las profundidades de la soledad antes de ser derramada sobre el mundo. 40 días, sin comida, sin compañía humana, solo él, el sol, la arena y una presencia sombría que sabía exactamente dónde presionar. Las tentaciones que se presentaron no eran burdas. Ese es el detalle que la mayoría ignora y marca la diferencia. No eran tentaciones de vicios obvios, de placeres bajos, de debilidades banales. Eran tentaciones sofisticadas, tentaciones que usaban su propia grandeza como cebo, convertir piedras en pan, usar su poder para resolver su problema inmediato, lanzarse desde lo alto, obligar a lo sobrenatural a inclinarse ante el espectáculo humano, aceptar el poder sobre todos los reinos, tomar un atajo glorioso hacia un verdadero destino. Cada una de estas ofertas tenía una lógica seductora. Cada una tendría sentido para cualquier líder más interesado en el resultado que en el camino. Pero se negó, uno por uno, no con ira, no con dramatismo, sino con una claridad serena, propia de quien ya ha decidido, en lo más profundo de su ser, quién es y cuál es su propósito. Y cuando terminó el desierto, cuando emergió de aquel silencio abrasador y regresó al mundo de los hombres, había en él algo que antes no existía, no una fuerza nueva, sino una fuerza confirmada, probada, demostrada. Y ahora, por fin, listo para enfrentarse al mundo que aún no sabía que la necesitaba. El desafío inesperado no lo destruyó, el desafío inesperado lo reveló. Su historia encierra una capa que el mundo siempre ha pasado por alto, una capa incómoda e íntima que no encaja con la imagen idealizada que la tradición religiosa suele proyectar. Pero es precisamente esta capa la que lo convierte no solo en un símbolo distante, sino en alguien real. Alguien que sentía, alguien que cargaba con un peso profundo, alguien que, en ciertos momentos, llevaba en su interior una carga que ninguna teología puede describir completamente con sus frías categorías y conceptos organizados. Porque entre la misión y el hombre que la llevaba a cabo, existía una tensión viva, una tensión que tenía nombre, tenía noche, tenía lágrimas. Lloró. Este es uno de los versículos más cortos de toda la narración sagrada y quizás el más poderoso. No lloró por debilidad, lloró porque amaba con una profundidad que traspasaba el dolor ajeno como una lanza. Lloró ante una tumba,
rodeado de personas que habían perdido la esperanza, y aún sabiendo lo que estaba a punto de hacer, aún llevando en sí mismo la respuesta a todo ese dolor, se detuvo, sintió, permitió que la realidad del sufrimiento humano lo tocara sin filtros, sin distancia teológica, sin el escudo de la omnisciencia. Este momento revela algo sobre él que ningún sermón puede fabricar. No estaba por encima del dolor, estaba dentro de él, con la gente, como la gente. Y hubo noches, largas noches en las que escaló las montañas solo mientras todos dormían. Noches en las que el peso de lo que sabía, lo que estaba por venir, el precio que pagaría, la magnitud de lo que tendría que soportar, se volvió casi insoportable de llevar en silencio. Getsemaní no fue un momento aislado. Fue el punto más visible de una lucha que se había librado en muchas noches anónimas, en muchos amaneceres solitarios, en muchos momentos en que su humanidad alcanzó su límite y necesitó rendirse a algo más grande que ella misma. El conflicto interno no era un signo de debilidad, era la prueba más profunda de que era real. Había llegado el momento que todo había predicho, sin haberlo expresado claramente. El momento en que el vino nuevo y los odres viejos se miraron a los ojos y ninguno pudo fingir que el otro ya no existía. No fue un enfrentamiento aislado, fue una serie de colisiones cada vez más intensas, cada una más fuerte que la anterior, cada una revelando con mayor claridad la naturaleza irreconciliable de lo que él representaba y lo que el sistema establecido estaba dispuesto a tolerar. Porque los sistemas de poder tienen un instinto primario que precede a cualquier argumento teológico o político, el instinto de supervivencia. Y él amenazó ese instinto de una manera que ninguna espada podría resolver fácilmente. Entró en el templo y volcó las mesas. Este gesto, físico, visceral, imposible de reinterpretar como gentil, fue quizás el momento en que la confrontación dejó de ser verbal y se volvió inevitable. No era ira descontrolada, era indignación santa, algo completamente distinto. Era el reconocimiento de que ciertos sistemas no pueden reformarse desde dentro con palabras amables, porque han transformado la educación misma en una herramienta para mantener el statu quo. Las mesas que cayeron ese día no eran solo de madera, eran estructuras enteras de poder religioso que habían secuestrado la fe del pueblo y la habían convertido en un mercado. Y todos allí lo sabían. Por eso el silencio que siguió fue tan denso. Pero la mayor confrontación estaba reservada para una noche de traición, para un jardín oscuro, para un beso que fue una sentencia. Cuando vinieron a por él con antorchas y espadas, no huyó, no se escondió, no usó el poder que tantas veces había demostrado para aplastarlos. Hizo algo que ningún sistema de poder puede procesar sin colapsar. Se rindió voluntariamente, y esta rendición no fue una derrota, sino el acto más desconcertante que la historia haya registrado jamás, porque al rendirse, eliminó de la confrontación la única arma que el sistema sabía usar, la fuerza, y dejó al mundo entero, durante siglos, tratando de comprender qué hacer con un poder que se manifiesta a través de la rendición. Nada revela mejor el carácter de una época que su reacción ante lo extraordinario. Y su época reaccionó de todas las maneras posibles a la vez, con adoración y odio, con lágrimas y piedras, con hosanas en las calles y gritos de «Crucifícalo» en las plazas. Pocas veces en la historia de la humanidad una sola presencia ha provocado reacciones tan opuestas en personas tan cercanas, en intervalos de tiempo tan cortos. Porque no era el tipo de figura que permitía la indiferencia. Lo conocías y tenías que decidir. No había término medio cómodo. No había una opción segura de simplemente encontrar lo interesante y seguir adelante. Las multitudes lo seguían con un hambre que trascendía lo físico. Personas que habían padecido enfermedades durante décadas se interponían en su camino. Madres cargaban a sus hijos en brazos, recorriendo distancias inimaginables. Pescadores echaban sus redes llenas en el apogeo de la pesca, en el momento en que cualquier lógica económica les exigiría que se quedaran, y simplemente se marchaban, no porque lo entendieran todo, sino porque sentían algo que toda su vida les había prometido y nunca les había dado. La sensación de que allí había alguien absolutamente real, absolutamente presente y absolutamente diferente de todo lo que habían conocido antes.
Este magnetismo no tenía explicación racional. Y precisamente por eso inquietaba tanto a quienes necesitaban explicaciones racionales para mantener el control. Porque del otro lado estaban ellos, los guardianes del orden, los arquitectos del sistema, los hombres que habían dedicado toda su vida a construir y mantener una estructura de autoridad religiosa que ahora veía temblar sus cimientos con cada palabra que pronunciaba. Y su reacción siguió el guión predecible de todo poder amenazado. Primero la curiosidad disfrazada de debate, luego el debate convertido en trampa, y finalmente la trampa revelada como persecución abierta. Pilato se lavó las manos, y este gesto se convirtió en el símbolo eterno de la cobardía institucional, del poder que conoce la verdad y elige lo que le conviene. El mundo reaccionó al vino nuevo de la única manera que saben reaccionar los odres viejos, intentando contenerlo, controlarlo, y cuando todo lo demás falla, eliminarlo. Pero lo que no calcularon es que algunos vinos, cuanto más intentan contenerlos, más se desbordan. Existe un precio al que las historias de grandeza casi nunca prestan suficiente atención. Un precio que no aparece en los momentos de gloria, que no se registra en los aplausos de la multitud, que no es visible en las curaciones que ocurren, ni en las palabras que trascienden generaciones. Es el precio pagado en silencio, en el espacio entre los grandes momentos, en el cansancio invisible, en la soledad inimaginable, en el peso de llevar algo tan grande dentro de una estructura tan humana. Y él pagó ese precio con una plenitud que la narrativa oficial suele suavizar, porque la cruda verdad de ese costo es demasiado incómoda para encajar en marcos dorados. Fue incomprendido por aquellos a quienes más amaba. Este es quizás el aspecto más oculto y doloroso de toda la historia. Sus propios hermanos, criados en la misma casa, que compartían las mismas comidas y los mismos silencios, no le creyeron. No era indiferencia, era una incredulidad activa, de esas que duelen más que el odio hacia un extraño, porque viene envuelta en familiaridad. Y los discípulos, los 12 que él eligió, que vivieron a su lado, que vieron de cerca lo que ningún ojo humano había visto jamás, no lograron comprenderlo. Dormían cuando él los necesitaba despiertos. Discutían entre ellos sobre quién sería el más grande cuando él acababa de hablar de servir. Y cuando llegó la noche más oscura, huyeron, todos ellos. El peso de ser incomprendido precisamente por aquellos más cercanos a ti es una soledad de un tipo particular, y él la conocía íntimamente. También estaba el agotamiento, un momento en que la multitud lo acosaba por todos lados. La demanda era constante e implacable, y tuvo que subirse a una barca y alejarse de la orilla, solo para poder hablar sin ser aplastado por las necesidades de los demás. Durmió durante una tormenta, y este detalle aparentemente simple cobra un peso inmenso cuando se comprende el contexto. Era el sueño de alguien que había dado tanto, durante tanto tiempo, que ni siquiera la barca, zarandeada por las olas, pudo vencer el agotamiento de su cuerpo. El lado oculto de la misión no era glamuroso, era humano, profundamente, incómodamente, reveladoramente humano. Y eso es precisamente lo que hace que su historia no solo sea admirable, sino también cercana a cualquiera que alguna vez haya cargado con algo demasiado pesado para sus hombros y haya seguido adelante a pesar de todo. En el fondo de esta historia reside una verdad que el mundo ha intentado comprender durante siglos y que aún hoy suscita debates, divide a los intelectuales, desafía a los filósofos y deja a la gente común sumida en el silencio, incapaz de explicar el porqué. No es una verdad que se comprenda primero con la razón. Es una verdad que llega primero al corazón, como esas canciones que escuchas por primera vez y sientes que ya las conocías antes de nacer. Y esta verdad no se ocultó deliberadamente, sino porque era demasiado grande para revelarse de golpe. Necesitaba ser vivida para poder ser comprendida. Necesitaba ser perdida para poder ser encontrada. La cruz no fue el final. Esta es la revelación que partió la historia de la humanidad en dos con más fuerza que cualquier batalla, cualquier revolución, cualquier descubrimiento científico. Porque el final era lo que todos veían. Los soldados lo veían, los sacerdotes lo veían, los discípulos dispersos lo veían, las mujeres que se quedaron lo veían. El final estaba ahí, visible, brutal, inequívoco. Un hombre muerto, un sueño enterrado.
una promesa que parecía haber encontrado su límite último en madera y hierro. Y entonces, al tercer día, cuando el dolor aún estaba fresco y la desesperación aún latía, sucedió algo que ninguna categoría humana estaba preparada para recibir. La tumba estaba vacía, y este vacío es el hecho más debatido, investigado, atacado y defendido de toda la historia de la humanidad, no porque sea fácil de explicar, sino porque es imposible ignorarlo. Las piedras habían sido retiradas, los guardias estaban paralizados, y ella, la primera en llegar, se quedó mirando fijamente un espacio que debería haber contenido un cuerpo, pero que solo contenía pliegues de lino, ordenados, silenciosos, como si alguien simplemente se hubiera levantado y se hubiera marchado. El secreto que había permanecido oculto desde antes de la fundación del mundo era este: la muerte no era el destino final de la historia, sino simplemente el portal hacia su conclusión más improbable. El vino nuevo no solo desbordó los odres viejos, sino que los reemplazó con una nueva estructura que ningún artesano humano podría haber imaginado construir. Hay quienes transforman una ciudad, hay quienes transforman una generación, hay quienes transforman un siglo, y luego está Él, quien transformó la manera en que toda la humanidad cuenta el tiempo. No es una metáfora, es literalmente lo que sucedió. El calendario que el mundo usa hoy, el sistema que organiza contratos, cumpleaños, tratados e historia, se dividió en dos por su culpa: antes de Él, después de Él, como si el tiempo mismo hubiera reconocido un punto de inflexión tan absoluto que debía marcarse de forma permanente y universal. Ningún emperador lo logró, ningún filósofo, ningún conquistador, solo Él. Pero el legado más profundo no reside en los calendarios ni en las catedrales que cubrieron el mundo con su arquitectura que apunta al cielo. Reside en las vidas, en las historias invisibles que nunca se convirtieron en libros, ni en monumentos, ni en titulares, sino que fueron radicalmente transformadas por el encuentro con lo que dejó atrás. El esclavo que encontró dignidad, la mujer que encontró voz, el hombre destruido por la adicción que encontró una razón para levantarse, el niño abandonado que encontró un sentido de pertenencia. En cada continente, en cada siglo, en cada idioma que la humanidad ha creado, existen registros de vidas que llegaron a su límite y fueron acogidas por algo que Él puso en marcha hace 2000 años y que aún perdura. Los discípulos que huyeron la noche de su arresto, esos mismos hombres, semanas después, se encontraban en plazas públicas proclamando a viva voz lo sucedido, ante las mismas autoridades que acababan de ejecutar a su maestro. No había explicación racional para esta transformación. Hombres que se habían escondido por miedo ahora afrontaban el encarcelamiento, la tortura y la muerte sin inmutarse. Algo había cambiado en ellos de forma tan profunda e irreversible que el miedo simplemente perdió su razón de ser. Y fue este fuego, encendido en 12 hombres comunes, en una ciudad de Oriente Medio, el que perduró durante 2 milenios, cruzó océanos, sobrevivió a la persecución, las guerras, los regímenes totalitarios, las deconstrucciones filosóficas y las repetidas predicciones de su inminente extinción. Su legado no es una institución, es una llama. Y las llamas, cuando son reales, no se extinguen, se propagan. Y así llegamos al final de la historia. O mejor dicho, llegamos al final de lo que se puede contar. Porque esta es una historia que, a diferencia de todas las demás, se niega a terminar. Continúa sucediendo, continúa desarrollándose, continúa encontrando personas al límite, en sus noches más oscuras, en sus momentos de mayor vacío, y continúa haciendo lo mismo que siempre ha hecho: ofrecer algo nuevo a estructuras que ya no pueden soportar el peso que llevan. Se sigue produciendo vino nuevo, y se sigue invitando a los viejos odres a ceder. Has llegado hasta aquí, y no es casualidad, porque esta historia tiene una característica peculiar que muy pocas poseen: no deja a nadie completamente indiferente. Hay algo en ella que resuena en una frecuencia que precede a la razón, que llega directamente a una parte de ti a la que los argumentos no pueden acceder. Quizás hayas llegado hasta aquí como un observador curioso, quizás como un escéptico respetuoso, quizás como alguien que ya conocía cada detalle,
pero necesitaba escucharlo de nuevo, desde otra perspectiva, porque había algo que aún no encajaba del todo. Y quizás, solo quizás, hayas llegado hasta aquí como alguien que, en este preciso instante, siente que su odre está a punto de estallar. Porque eso es lo que hace el vino nuevo: no pide permiso, no se adapta al recipiente, se expande hasta que éste necesita transformarse o ceder. Y la pregunta que nos deja esta historia no es teológica, ni académica, ni un debate que deba resolverse en comentarios y foros. Es una pregunta íntima y silenciosa que solo tú puedes responder. ¿Qué hay en mí que aún se resiste a la renovación? ¿Qué vieja estructura sigue intentando contener algo nuevo que ya se agita en su interior? ¿Qué odre te aferras con fuerza, con miedo a soltarlo, aunque sientas que ya no cumple la función para la que fuiste llamado? No vino a reformar lo viejo, vino a renovarlo todo. Y ese es, hasta el día de hoy, el mensaje más radical, perturbador y liberador que jamás haya pronunciado un ser humano. El vino nuevo no cabía en los odres viejos hace 2000 años, y sigue sin caber, porque fue creado para algo más grande, y tú, que has llegado al final de esta historia, en el fondo ya lo sabes. Si esta historia te ha conmovido profundamente, no te la guardes. Comparte este video con alguien que está estancado en el pasado y aún no sabe que le espera algo nuevo. A veces, el mensaje correcto viene de la persona menos esperada. Comenta abajo: ¿a qué viejo odre de vino te aferras todavía, con miedo a soltarlo? Tu respuesta podría ser justo lo que alguien necesitaba leer hoy. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana hay una historia que el mundo intenta enterrar, y nosotros la traemos de vuelta a la superficie con toda su fuerza, verdad y vida. Porque algunas historias no estaban destinadas a quedarse en el pasado, estaban destinadas a encontrarte ahora.